Muy bien. Entonces, lo que habíamos hecho y lo que había hablado, digamos, en la introducción a la psiquiatría, que estaba asociada a otras disciplinas como ser la biología, la psicología y la sociología. Tenemos conocimiento y evidencia que, digamos, toda enfermedad mental tiene una causa orgánica, por eso es que, digamos, la biología tiene mucho que ver. Tiene una causa emocional, digamos, y obviamente tiene una causa social, ¿no ve? Y también sabemos que hay diferentes estudios, digamos, epidemiológicos que han hecho o ven, digamos, que la enfermedad mental se puede presentar en diferentes grupos o razas. ¿Pasó? Sí, doctora. Muy bien. Entonces hemos hablado también de qué era la psiquiatría, que es una rama de las ciencias médicas, es una especialidad de la medicina que se ocupa del diagnóstico oportuno, del mejor tratamiento que nosotros podamos hacer y obviamente de la prevención de las enfermedades mentales. Para nosotros hacer un buen tratamiento, la psiquiatría ha adoptado el modelo médico para poder afrontar todos estos trastornos mentales. Y el modelo médico decimos que es el más humanístico, digamos, humanista, donde nosotros nos ponemos, digamos, en el lugar del paciente y tratamos de comprender, de entender, digamos, lo que está pasando. También para la psiquiatría es importante que el alumno tenga una formación específica en lo que es la psicopatología. Y la psicopatología es lo que estudian los signos y síntomas de los trastornos mentales y también debe tener un conocimiento claro de lo que es la clasificación de los trastornos mentales, como ser el DSM-5 o el CIE-11 que ustedes van a ir revisando en la práctica y, digamos, para conocimiento de todos ustedes. También es importante saber qué es enfermedad mental. La enfermedad mental es una escisión, es una rotura, lo que es en la biografía del enfermo. Es como si le hubieran cortado al paciente. La enfermedad mental va a generar sufrimiento en el paciente y los familiares. Como hemos dicho, ¿no ven? Las características de los trastornos mentales era, digamos, el sufrimiento, ¿no ven? También la enfermedad mental limita la capacidad de las personas y obviamente coacciona o coarta la libertad. La enfermedad mental puede presentarse como un conjunto de síntomas o síndromes que de alguna forma van a posibilitar mejor el diagnóstico. Y también debemos saber que la enfermedad mental tiene un curso y un pronóstico predecible siempre y cuando, digamos, el paciente pueda asumir y realizar el tratamiento. Somos conscientes que el tratamiento de la enfermedad mental normalmente es de por vida y los costos son muy caros porque pocos programas de salud, digamos, especialmente en nuestro país, está, digamos, la enfermedad mental dentro de lo que es el programa de la salud para el gobierno. ¿Cuáles son los factores que van a condicionar a la psiquiatría actual? Sabemos que el 22% de los trastornos mentales y neurológicos son una carga total de lo que se considera, digamos, de las enfermedades en América Latina y el Caribe. El 22% son generados. Y también conocemos que más de 300 mil millones de personas en el mundo sufren depresión. La depresión es un trastorno donde nos va a causar la principal causa de discapacidad y donde tenemos que más de 260 millones de personas también van a sufrir de ansiedad. Esto estábamos hablando antecitos de la pandemia. Imagínense ahora cómo será. Por eso es que según, digamos, la salud mental, cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, que desde hace aproximadamente unos 30 años se está, digamos, estudiando y se está, digamos, dando mayor importancia a lo que es la salud mental. También debemos ver, digamos, que para la psiquiatría o en la psiquiatría o qué factores influyen en la psiquiatría, que hay ciertas circunstancias o causas familiares, sociales, hechos que pueden ser determinantes en la aparición de la enfermedad mental o el trastorno mental. Dentro de las circunstancias psicosociales
generales que pueden afectar a una persona están aquellas ligadas al sexo, ligadas a la clase social, a la ocupación o a la forma de convivencia que tiene el paciente o la población. También debemos saber, digamos, que el cerebro es el responsable de los diferentes procesos cognitivos, emocionales y conductuales que sufre o que pasa el ser humano. Por eso es importante el estudio de las neurociencias, porque mediante este estudio nosotros evaluamos, se hace una evaluación de lo que es el pensamiento y la conducta del ser humano. Y para esto se tiene que llevar, digamos, a cabo un proceso diagnóstico de lo que es la enfermedad mental basado en el cerebro o en la biología para poder nosotros desarrollar un mejor tratamiento en el paciente. Este es un video que quiero que lo vean.
Muy bien. Entonces, nosotros vemos, digamos, que dentro de lo que hemos visto, este pequeño video nos hace ver, digamos, qué importante es el cerebro y cómo de esa pequeña parte de estructura sale, digamos, o condiciona todo lo que son las enfermedades. Por eso es importante, digamos, conocer siempre lo que es la eficacia de los fármacos, especialmente, digamos, cuál ha sido el principal rasgo para el avance de lo que es en la práctica de la psiquiatría. Recordando que a partir de 1950 recién sale a luz lo que son los psicofármacos y obviamente, digamos, dentro de los psicofármacos, pues primero fueron los antidepresivos, digamos ahí. También tenemos que ver que los fármacos conocidos como antipsicóticos para la esquizofrenia, especialmente los antidepresivos para la depresión, la ansiedad, los ansiolíticos para calmar la ansiedad de los depresivos, de los esquizofrénicos o de los ansiosos y los estabilizadores del estado de ánimo son los 4 grandes grupos que nosotros vamos a hablar, digamos, en este semestre. También debemos conocer que muchos fármacos de una clase se pueden utilizar para hacer el tratamiento de varios trastornos, digamos acá, como ser el antidepresivo, les decía, se utiliza en la depresión, se utiliza en la ansiedad, se utiliza en los trastornos de la conducta alimentaria y también se utiliza para el trastorno de control de impulsos. También debemos conocer que fármacos no psiquiátricos pueden también tratar con eficacia patologías psiquiátricas como ser, digamos, los otros medicamentos alternos que podamos tener. Las personas con trastornos mentales o trastornos psiquiátricos deben ser atendidas a nivel hospitalario, como ser la atención ambulatoria. Todo hospital debería tener, digamos, un psiquiatra que atienda a los enfermos o a los pacientes que acuden a buscar ayuda. Todos los profesionales deben tener un buen conocimiento de lo que es la enfermedad psiquiátrica para así poder detectar a tiempo los síntomas, hacer un diagnóstico certero y saber el manejo terapéutico específico que debemos hacer con cada uno de ellos. La psiquiatría también se ha basado, digamos, en el progreso y en el descubrimiento de muchas otras alternativas de tratamiento, no solo psicofarmacológico, sino también se debe lo que es al psicoanálisis, al descubrimiento de los fármacos, al desarrollo de la atención psiquiátrica, la comunidad y lo que es importante, la comprensión del trastorno mental, porque hasta ahora sigue habiendo un gran vacío en lo que es eso. ¿Cuáles han sido las dificultades grandes a las que sigue sometida la psiquiatría? Al estigma. La enfermedad mental culturalmente sigue siendo inaceptable y creen inferior a esa persona, digamos, que tiene esa enfermedad mental. Este estigma no solo es por ignorancia, sino también tenemos que ver que hay muchos, incluso colegas nuestros, que nos ponen piedras en el camino y cuando alguien receta algo, lo manda, o sea, no le dan la importancia a la psiquiatría y no quieren que hagan el tratamiento porque lo primero que les dicen nuestros colegas es te vas a volver adicto o no tomes esta medicación, te va a hacer mal, ¿me entienden? O sea, nuestros propios colegas tienen ese estigma, digamos, de lo que es la enfermedad mental. Obviamente también hay, ¿no?, la antipsiquiatría y sus perspectivas. Nosotros tenemos que ver que hay grupos a nivel mundial considerados antipsiquiatras. Ellos creen que la institución o los manicomios tienen efectos nocivos sobre las personas que estaban internadas en ellas. Ellos dan una crítica al diagnóstico psiquiátrico y que ellos dicen que solo sirve, digamos, el diagnóstico psiquiátrico para etiquetar a la persona, para aumentar más lo que es el estigma social y que, digamos, estas cosas no aportan para nada en el tratamiento. O sea, el antipsiquiatra tiene una negación de existencia de la enfermedad mental como entidades y son grupos grandes, les digo que en Europa
trabajan bastante y creo que son hasta más que los psiquiatras en este aspecto. Para ellos, internar a una persona con enfermedad mental no es para nada aconsejable y más bien lo que buscan es que se cierren los hospitales psiquiátricos. Lamentablemente, esta lucha de los antipsiquiatras no ha tenido, digamos, hasta el momento no ha tenido un buen, o sea, no se ha llevado muy bien a cabo, porque cuando ellos lograron cerrar los psiquiátricos, especialmente en Europa, se vio, digamos, cómo llegaron los pacientes al vagabundeo, a la mendicidad, digamos, como los pacientes psiquiátricos que tampoco son aceptados en sus casas, en su mayoría estaban llenando las plazas, las estaciones de trenes, etcétera, y así que los gobernantes tuvieron que volver a abrir los hospitales psiquiátricos para darles asilo y cobijo a este tipo de personas. La lucha sigue en pie, siguen los antipsiquiatras luchando, digamos, para poder, digamos, hacer valer lo que es la antipsiquiatría. Doctora, disculpe, ¿el video es con audio? ¿Sí? No se puede escuchar. Ahora. No, creo que tiene que haber opción de compartir sonido. Chicos, ¿se escucha o no? No, no se escucha, doctora. Esperen un segundo. ¿El otro video se escuchó? No, tampoco. No, pero no dijeron nada. Esperen un momento. A primera vista, la aldea de Geel, en Bélgica, se asemeja a cualquier otra de Europa, pero es singular. Una aldea atípica, habitada por personas atípicas. Fernanda es una de ellas. Como muchos de los lugareños de Geel, Fernanda es enferma mental y, sin embargo, disfruta libremente de la vida como muy pocos en su misma condición pudieron hacerlo en el pasado. Durante más de 600 años, el pueblo de Geel honró un pacto por el cual cuidarían a sus vecinos menos afortunados. El sistema utilizado, denominado cuidado familiar, está simbolizado por una estatua en la plaza del pueblo. Pero si Fernanda hubiera vivido en otra época, su vida y la plaza del pueblo habrían sido diferentes. Durante gran parte de la historia, las enfermedades mentales no existieron. Eran simplemente locura. Se temía a los enfermos y se los perseguía, y el tratamiento no se diferenciaba de la tortura y el asesinato. A lo largo de la historia, los enfermos mentales siempre fueron muy temidos. Claro, durante siglos se creyó que aquellos que se comportaban de manera extraña estaban poseídos por espíritus malignos o por el diablo. Por eso había temor de ellos. Pienso que todavía hoy el común de la gente teme a aquellos con un desorden psiquiátrico, a los que se comportan de manera extraña, porque no comprendemos qué es una enfermedad mental. Puede que no lo comprendamos, pero sabemos de dónde proviene. El cerebro humano es el objeto más complejo que se ha descubierto en el universo. Contiene miles de millones de células o neuronas interconectadas de manera muy compleja. Como cualquier otro órgano del cuerpo, puede enfermarse o funcionar mal. Pero un cerebro enfermo puede afectar nuestros pensamientos y nuestra conducta, aquello que nos define como humanos. Nuestros antepasados, al no conocer el cerebro, atribuían la locura a fuerzas externas, sobrenaturales y oscuras que irrumpían en la mente y enloquecían a la infortunada víctima. La forma más antigua de liberarlas dio lugar al primer procedimiento quirúrgico. La trepanación era común entre las culturas que creían que lo único que necesitaba una mente contaminada era un poco de aire fresco.
Los demonios que aullaban dentro de la cabeza eran liberados sencillamente perforando un orificio. Los antiguos romanos acusaban a los cielos de sus problemas mentales. El término lunático proviene del latín luna. Ellos sabían mucho sobre lunáticos, pues casi siempre había uno en el poder. De todos los emperadores romanos dementes, y hubo muchos, Calígula se destacó. Al principio no fue tan grave, nombró senador a su caballo, pero a partir de allí todo fue de mal en peor. ¡Ave César! Durante su reinado, su inclinación a la locura, la crueldad y la megalomanía jamás se vio igualada en la historia. Hoy se sospecha que la esquizofrenia fue responsable de sus comportamientos extremos, y solo su inmunidad divina evitó que corriera la misma suerte que los demás enfermos mentales. Alguien con mayores razones para aducir jerarquía divina curó a los locos en vez de unirse a ellos. Jesús ahuyentó a los demonios por imposición de manos. Lamentablemente, sus seguidores a lo largo de los siglos no fueron tan gentiles. Su filosofía fue la de combatir fuego con fuego. Los demonios de la locura eran ahuyentados a latigazos, puntapiés o con fuego, todo para el bien del paciente. El fervor religioso alcanzó su clímax entre los años 1500 y 1700, cuando miles de dementes fueron quemados en hogueras acusados de brujos y descarriados. En el siglo XVI, la sangre se derramaba en forma un poco más metódica. En aquel entonces se creía que los fluidos vitales del organismo albergaban las enfermedades. Las sangrías constituían un tratamiento popular, al menos entre los médicos, que hacían sangrar las venas ellos mismos o con la desinteresada ayuda de las sanguijuelas. Cuando no conseguían sanguijuelas o veían que éstas no iban a servir, se usaban sanguijuelas artificiales, las ventosas. A pesar de ser una práctica de más de 2500 años de antigüedad, aún se aplican ventosas en los balnearios de salud en Finlandia. Había otros métodos de purga aún más extraños. Un irlandés diseñó la caja giratoria de Walhalla en Europa, que luego se llevó a los Estados Unidos. Lo que se hacía era sujetar al individuo a la silla y hacerlo girar. Pertenece a la época en que se creía que la mayoría de las enfermedades, incluyendo las mentales, eran transportadas por la sangre. Haciendo girar a la persona, la fuerza centrífuga impulsaría la sangre impura desde el cerebro a los brazos y los dedos. Y si además vomitaban, era otra forma más de purgar los fluidos dañinos. Pero la máxima expresión de este arte era el sillón tranquilizador, que combinó la perversidad de todos los demás métodos en una sola tortura para los enfermos mentales. Los amarraban por periodos de hasta 6 meses. Los hacían sangrar, les ponían sanguijuelas, los empapaban con líquidos fríos, les colocaban bolsas de hielo en los pies y les echaban líquidos calientes en la cabeza con la sola idea de volverlos a la realidad. Frente a semejante abuso generalizado, no era de sorprender que un santuario para enfermos mentales tuviera tanto éxito. Durante más de 600 años, Gil es un lugar sagrado para los dementes, y el hogar de su patrona, Santa Dymphna. La historia es un relato de incesto, asesinato y milagros. En el año 600, la reina de Irlanda yacía en su lecho de muerte. Desconsolado, el rey decidió que su hija Dymphna era la única que podía reemplazarla. Pero ella rechazó las atenciones incestuosas de su padre y huyó a Bélgica. Con los demonios susurrándole al oído, el rey la buscó hasta dar con ella en Gil. Tras sufrir otro rechazo y guiado por el diablo, el rey, ofuscado y demente, decapitó a su hija. Al morir resistiendo las oscuras fuerzas de la demencia de su padre, Dymphna se convirtió en la patrona de la locura
y se la suele representar aplastando a demonios. Su iglesia en Gil se volvió un lugar sagrado y pronto surgieron relatos de curas milagrosas. Con la difusión de este relato comenzaron a llegar pacientes buscando ahuyentar sus propios demonios. Al principio se alojaron en la catedral, pero a medida que se acercaba más gente, los sacerdotes solicitaron la ayuda de los pobladores. Y esto creció hasta que todas las familias del pueblo que vivían cerca de la iglesia comenzaron a aceptar enfermos mentales en sus hogares y a cuidarlos. Gozaban de la libertad para vivir como ciudadanos comunes, pero en otras latitudes la libertad no era más que un lejano sueño y la prisión reemplazó a la tortura. Misterios médicos. Bueno, han visto lo que es la historia de la psiquiatría. Entonces la historia, ¿me escuchan, no? Hola. Sí, doctora. Muy bien. Ya. Entonces, dentro de lo que es la historia de la psiquiatría, ustedes han visto, digamos, todas esas atrocidades que los enfermos mentales han pasado desde la antigüedad. Entonces, para recopilar un poquito, la psiquiatría surge como una rama científica del cuerpo médico recién en el siglo XIX, digamos. Esto, digamos, como parte, digamos, porque antiguamente se hablaba, ¿no?, de la que era sobrenatural, que era mágico, que era hechicería. Hemos visto sobre la trepanación, digamos, en los cráneos. Y obviamente, digamos, el papiro de Edwin Smith afirma que el cerebro es el asiento de la mente y el papiro de Evers menciona las enfermedades mentales. Estamos hablando de historia de la psiquiatría. La psiquiatría en Grecia y Roma, no se olviden que los romanos, los antiguos romanos, culpaban a los cielos, al cielo de lo que es la enfermedad mental. Hipócrates es considerado el primer médico que describe clínicamente la melancolía, o actualmente conocida como depresión. Dentro de lo que es la psiquiatría en Grecia y Roma, la nomenclatura psicopatológica moderna ha acuñado muchos términos que tienen origen en las obras dramáticas griegas, como ser el complejo de Edipo, el complejo de Electra, el síndrome de Ulises, etc. También muchos decían, digamos, que el ser humano se enfermaba porque había un desequilibrio entre el fuego, el agua, la tierra, el aire. Entonces, aquellos, digamos, que más o menos encajaban en que eran más coléricos, etcétera, eran aquellos que tenían bilis negra, eran fríos, flemáticos, aquellos que estaban más caracterizados con el agua, aquellos que estaban con el fuego, lo relacionaban con la sangre y decían que ellos eran los más agresivos, y aquellos que se los relacionaban con el aire, aquellos que tenían una bilis amarilla o eran más depresivos. Eran ciertas semejanzas que hacían ellos en esa época. La psiquiatría del medioevo y del Renacimiento inicia con los árabes, donde hay reseñas de la creación de la primera institución de acogida para locos, conocida en Bagdad en el año 792. También habla de la devastación que es producto de los bárbaros, que obviamente esta devastación provoca un retroceso cultural. También habla de la Santa Inquisición que se estableció por inocencia, digamos, y que obviamente los demonios eran ahuyentados con el fuego. Por eso es que mucha gente que pensaba diferente fue quemada en esa época de la Santa Inquisición. También tenemos a Tomás de Aquino, quien sostiene, digamos, que el alma, o sea, de origen no terreno, no puede, por tanto, enfermar, y achaca la enfermedad mental a algún trastorno del cuerpo que puede ser susceptible a ser tratado. También tenemos a Paracelso, que es el autor del tratado sobre las enfermedades que privan la razón. En esta obra, Paracelso propone que las enfermedades mentales no tienen su causa en Dios, sino que son procesos naturales, y adelanta una clasificación de 5 grupos, como ser, digamos, la epilepsia, la manía y la locura verdadera. Son situaciones, historias que nosotros vamos.
Y a medida ha seguido avanzando la psiquiatría, y la psiquiatría en el siglo XVII y XVIII habla o es, digamos, en la época en que irrumpe la metafísica. Acá se empiezan a describir las principales estructuras anatómicas intracraneales, se empiezan a conocer las funciones y obviamente se imprime un nuevo concepto de lo que es un nuevo concepto de lo que es el origen del comportamiento humano. Tenemos a George Ernest Staley, que divide a las enfermedades psiquiátricas en dos grandes grupos: las simpáticas, en las que existe un daño en algún órgano, y las patéticas, en las que no podían encontrar una lesión orgánica subyacente que respalde esta patología o este trastorno. También tenemos a Philippe Pinel, que establece la primera clasificación de las enfermedades mentales, esto en el campo institucional, donde, digamos, como primera medida se procede al desencadenamiento de las paredes. Tenemos a Descartes, que publica en 1649 el Tratado de las Pasiones del Alma, en el que describe que la glándula pineal como el asiento del alma. También en esta misma época viene lo que es el gran encierro de la locura en 1656, donde el establecimiento del Hospital General de París margina de la sociedad a los locos junto a los pobres, creando los manicomios. Entonces, de la melancolía, que era un simple delirio parcial de la mano, que pasa a la depresión. De la manía, decían que era un delirio generalizado con agitación. Del mutismo, cuando decían que no hablan, porque tienen tendencia a quitarse la vida. Y de la demencia, que es la pérdida de las funciones mentales, como ellos relacionaban y así. Ya en el siglo XIX tenemos a Franz Anton Mesmer, que es un médico alemán, quien descubrió y llamó magnetismo animal a otros que después llamaron el mesmerismo. Tenemos, digamos, a Geoffrey Gall, que desarrolló la teoría de la frenología. Tenemos a Camillo Golgi, que desarrolla las técnicas de tinción que permiten el estudio histopatológico del cerebro, y a Santiago Ramón y Cajal, que describe la unidad funcional básica del cerebro, que es la neurona, por lo que recibe el Premio Nobel de Medicina en 1906. En el siglo XX tenemos a Emil Kraepelin, que propone un acercamiento, una observación estrictamente clínica en lo que es la narrativa del enfermo, y esto es reducida a los signos y síntomas. También en esta misma época se describió por primera vez a la demencia precoz, más tarde conocida como esquizofrenia, y a la psicosis maníaco-depresiva. Eugen Bleuler promueve el término de esquizofrenia. Sigmund Freud es un médico neurólogo austriaco de origen judío, que es el discípulo de Mesmer y que es el padre del psicoanálisis, digamos, que vamos a ver. También, digamos, acá se van escribiendo o comienza lo que es el concepto de la farmacología en psiquiatría a partir de 1950, que se van elaborando los fármacos. Entonces, en la Edad Moderna se origina lo que es la reforma de las instituciones para las personas con trastornos mentales. Acá se elimina, o sea, las medidas de fuerza, y obviamente se empieza a dar un trato más humanitario a los pacientes mentales. Se introduce, digamos, hay una introducción de los médicos dentro de lo que es el manicomio, porque antes no habían médicos allá, y obviamente se va realizando un trabajo más descriptivo de lo que son las enfermedades mentales o trastornos mentales. Luego viene la época del florecimiento de la psicopatología, donde esta inicia con la observación de la clínica, o sea, de los síntomas, y trata de delimitar los conceptos generales para poder explicar de mejor manera. Su objetivo de la psicopatología es la explicación, la comprensión de la conducta patológica desde un método científico prácticamente. También, digamos, debemos conocer y recordar que la psicopatología clásica tiene dos fases. Una que es la descripción de los síntomas y síndromes en su clasificación, y la otra que sería la explicación y la comprensión de estas alteraciones. ¿Cómo van desarrollando, digamos, el modelo médico de los trastornos mentales?
Sabemos que los trastornos mentales son alteraciones de la conducta que se manifiestan como enfermedades mentales discretas, se muestran en forma de signos, síntomas y síndromes con características clínicas bien definidas y que el interés de determinar la causa específica de estas enfermedades es muy importante. El conocer la etiología hará posible un tratamiento biológico que cure o que mejore este trastorno y así, digamos, evite que el paciente y la familia sufran. También debemos ver que hay ciertos aspectos positivos del modelo médico, que es, digamos, la integración de la psiquiatría en la medicina, que es el énfasis que se hace en el diagnóstico a través de los métodos diagnósticos que van a alcanzar mayor fiabilidad y el uso de una metodología científica para mejorar el tratamiento biológico que nosotros vamos a dar a nuestros pacientes. Así, de ese modo es que hay una asignación de una condición médica del enfermo a la persona con trastorno mental que se va realizando. ¿Cuáles son las orientaciones actuales de la psiquiatría? Obviamente, ¿no? Las orientaciones actuales se agrupan, digamos, en orientación sociológica. Sabemos que la enfermedad mental no afecta solo a una persona, también afecta a la familia y a la sociedad que lo rodea. Orientaciones psicológicas porque va a provocar alteraciones en la conducta de ese ser humano. Orientación biológica porque va a haber, no siempre habrá un daño estructural, o sea, no habrá una lesión estructural en la persona, pero sí hay una lesión funcional y eso tiene que ver con el primer video que hemos visto, que son los neurotransmisores. Entonces, la orientación de la psiquiatría trata de integrar, digamos, diferentes modelos y obviamente la psiquiatría basada en la evidencia que nosotros ya tenemos por ahí escritos, que solo nos falta leer, investigar nada más para cada enfermedad. ¿Cuáles son la etiología y las bases científicas de la psiquiatría? Obviamente, ¿no? Los médicos debemos ser capaces de combinar el conocimiento científico que adquirimos con una comprensión enfática de lo que es el paciente, para así nosotros formarnos una idea coherente de los mismos, de su enfermedad y la dificultad que le acarrea, digamos, al paciente. Debemos conocer la etiología. ¿Qué es la etiología? Es el conocimiento de la causa de la enfermedad psiquiátrica y es importante conocer por dos razones principales. Porque ayuda al médico a evaluar las causas o las posibles causas de la enfermedad psiquiátrica de cada paciente en particular y porque nos ayuda a comprender de una manera general las enfermedades psiquiátricas y así contribuir a los avances en lo que es el diagnóstico, en el tratamiento y en el pronóstico de la enfermedad mental. ¿Cuáles son las causas remotas y causas múltiples que pueden afectar a la enfermedad mental, pueden afectar al individuo? Tenemos una causa que puede conducir a diversos efectos y un efecto único que puede tener varias causas que actúan de forma aislada o en combinación para alterar, digamos, a la persona. Por eso es que nosotros clasificamos las causas en factores predisponentes, factores precipitantes y factores perpetuantes de la enfermedad mental. Dentro de los factores predisponentes, digamos, para una enfermedad tenemos la herencia, el desarrollo intrauterino, en qué características se ha desarrollado ese niño, ese ser humano, los traumas que puede haber sufrido durante el nacimiento, ya sea el parto, posparto, etcétera, los factores sociales, psicológicos a los que ha sido sometido durante su desarrollo, son factores predisponentes. Los factores precipitantes son aquellas enfermedades físicas, etcétera, que pueden acompañar a esa persona o la toma o ingesta de fármacos. También tenemos, digamos, factores de estrés psicológico que pueden ser un factor precipitante y los cambios radicales sociales que pueden sufrir ese ser humano. Y dentro de los factores perpetuantes tenemos a los intrínsecos que son relacionados a la enfermedad en sí y a las circunstancias sociales que pueden hacer que el paciente, digamos, se perpetúe con la enfermedad. Como que normalmente nuestros pacientes psiquiátricos tienen un factor perpetuante específico que es lo económico. Les decía a un principio que el tratamiento del paciente con enfermedad mental es muy caro.
Dentro de la epidemiología tenemos que es el estudio de la distribución de las enfermedades mentales en el espacio y en el tiempo dentro de lo que es una población. Y en psiquiatría, la epidemiología nos proporciona información con respecto a la prevalencia, a la planificación de los servicios y respecto a las causas que pueden estar generando esta enfermedad. La genética también está muy estrechamente relacionada con la psiquiatría porque provoca, digamos, que la contribución relativa de las contribuciones ambientales y genéticas a la etiología, la forma de cómo, digamos, la herencia va a provocar alteraciones en la base genética y tenemos mecanismos bioquímicos que están involucrados en las enfermedades mentales. Un ejemplo, sabemos que hay un alelo conocido como S que genera el alcoholismo, que no todos los tomadores de alcohol tienen, digamos, y que van a hacer un alcoholismo severo. También tenemos diseños de estudios epidemiológicos en genética, así como han estudiado todas las otras enfermedades clínicas. También se ha hecho estudios de riesgo familiar donde se identifica al individuo o individuos afectados y se determina la tasa de la enfermedad entre diversos grados familiares y esto se compara con la población en general. También tenemos estudios de gemelos donde se realizan comparaciones entre las tasas de concordancia de gemelos, ya sean unilobulares, monocigóticos o biovulares, los disigóticos que vamos a ir viendo. También la farmacología, si un fármaco mejora la enfermedad y si se conoce el modo de acción de este fármaco, es entonces posible inferir la alteración bioquímica subyacente de la enfermedad. Debe tomarse con cautela, digamos, que los fármacos eficaces no actúan siempre directamente sobre la alteración bioquímica que subyace al proceso. O sea, y que no todos responden de la misma manera también al tratamiento. La endocrinología tiene que ver y tiene una estrecha relación también con la psiquiatría, porque existen pruebas de función endocrina que se han utilizado para determinar cómo cambia la actividad hormonal en las enfermedades psiquiátricas, también para utilizar los cambios en las funciones endocrinas como medidas indirectas de otros procesos y que también, digamos, sabemos la relación que tiene la endocrinología, las hormonas, con la depresión, especialmente en las mujeres. La neuropatología tiene estrecha relación también porque existen estudios cerebrales post-mortem muy útiles con respecto a lo que es la demencia y otras enfermedades orgánicas y obviamente alteraciones uniformes en las psicosis funcionales. También hay avances de las técnicas de obtención de imágenes del cerebro y estas han proporcionado un método de estudiar la estructura y funciones del cerebro que nos ayudan bastante. Tenemos también la electrofisiología, que los registros electrofisiológicos llevados a cabo con electrodos sobre la superficie craneal no proporcionan una información precisa con respecto a la naturaleza y localización de la actividad cerebral anormal. Esto contribuye muy poco a la comprensión de las alteraciones psiquiátricas, con excepción de las que están en relación con la epilepsia, que nos da, digamos, resultados más definidos. La psicología, sabemos que la psicología es el estudio del comportamiento normal, por lo que es altamente relevante en relación con el estudio del comportamiento anormal que se encuentra en las enfermedades mentales. Por eso es que se correlaciona entre las dos. Bueno, ese sería todo en cuanto a la primera parte de lo que es generalidades de las enfermedades mentales. Como ven, esta es una generalidad que nosotros debemos conocer, debemos entender, digamos, por qué, de qué manera es que viene o se presenta la enfermedad mental y cómo la psiquiatría ha incursionado desde tiempos remotos hasta la actualidad y que algo que antes de Cristo ya se presentaba, después de Cristo también, para los que son religiosos, la enfermedad mental siempre ha existido. Y la enfermedad mental siempre se ha estigmatizado y actualmente en pleno 2022 seguimos estigmatizando a la enfermedad mental, seguimos señalando a ese paciente y seguimos disminuyendo lo que es la importancia de la salud mental. Muy bien, chicos. Eso es la clase de generalidades de hoy. Eso significa
que nosotros debemos volver a reestudiar un poco lo que es la psicopatología para saber. Nosotros todavía, las prácticas van a ser virtuales todavía hasta que nosotros podamos aprender muy bien lo que es la realización de la historia clínica para que podamos ir a hacer ya en el centro de salud mental, que yo les voy a informar cuándo va a ser. Por lo pronto, vamos a hacer nosotros lo que es la teoría, avanzar un poco más para que podamos hacer la práctica. Otra cosa que quería comentarles es que hay un texto guía que se va a vender, que necesito que hagan grupos, que el grupo de 1 tenga un representante, el grupo de 2 otro representante, el grupo de 3 representante, para que puedan adquirirlos. Todos, sin excepción, todos los alumnos regulares deben comprar el texto guía. Para los otros chicos, al final, si quieren comprar, les voy a dar, pero primero he hecho hacer para los alumnos regulares. ¿Está bien? ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Doctora, se escucha. Va a costar 60 bolivianos. Entonces, por favor, ya para la próxima vayan poniendo, vayan escogiendo un representante para que yo le pueda entregar a ellos. Y por lista. Es un texto guía que se ha sacado un poco de Kaplan, se ha sacado del texto del MIR, digamos, de España, se ha sacado de una parte de un texto, digamos, de libros de psiquiatría para el alumno de lo que es el Brasil. Hemos tratado de actualizar lo más que se puede. Y también les voy a pasar el libro de Kaplan, digamos, para que ustedes tengan, pero una forma virtual. Está bien, doctora. Entonces, muchas gracias, doctora. Esta semana nosotros ya vamos a pasar prácticas. Su práctica de ustedes, ¿a qué hora está definida? Chicos. A ver, D1. D1. D1 es los martes, mañana, doctora. No, está bien, digamos, pero quiero hablar con el D1. Doctora. ¿Quién está en el D1? Yo, doctora. Ya. Entonces, si nosotros vemos, digamos, la próxima semana vamos a hacer práctica y va a ser virtual. ¿A qué hora está su práctica del D1 específica, digamos? De 10:30 a 1, doctora. 10:30 nos han puesto. 11:30. Los martes. 11:30. 11:30, 1. 11:30 a 1, doctora. Muy bien, todos los grupos son de 11:30 a 1. Pero yo quiero pedirles una cosa. Normalmente nuestros pacientes psiquiátricos 11:30 ya están oliendo al comedor para irse a almorzar. Porque el tratamiento también les aviva el hambre, ¿me entienden? ¿No ve? Siempre están de hambre los pacientes. Significa que debo bajar una media hora por lo menos para que nosotros podamos tener, digamos, una entrevista con el paciente y que después se vaya y luego nosotros nos quedamos a analizar. ¿Podemos cambiar a las 11 de la mañana? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿verdad? Adelantar media hora. ¿Está bien? Todos registren, digamos, en salas. Las prácticas van a ser a las 11 de la mañana cuando vayamos al hospital. Igual, digamos, cuando hagamos estas primeras prácticas de entrevista psiquiátrica, etcétera, va a ser, digamos, a las 11 de la mañana virtual. Por estos días, por estas 2 semanas, 3 semanas, hasta que podamos ir al hospital. ¿Está bien? Ademir, ¿me escuchaste? Sí, doctora. Ademir. Ya. Entonces nos estamos poniendo de acuerdo a todos aquellos que están inscritos que la práctica empieza la próxima semana y vamos a empezar con entrevista psiquiátrica pero virtual. ¿Está bien? Está bien, A las 11 de la mañana. ¿Sí? Está bien, doctora. Ya, vayan registrando. Entonces tenemos 2 cosas. El próximo lunes, que es 27 o 28, empezamos con las prácticas virtuales todavía.
Y para ese mismo día ya debemos tener en la lista y uno de los alumnos que vaya a recoger, digamos, el texto de mi consultorio, porque todos los textos ya están impresos en mi consultorio. Primero, para todos los chicos que están inscritos y para aquellos que creen que se van a inscribir, pero primero para ellos, por favor. Y después les voy a dar a los otros, no hay problema. ¿Está bien? Está bien, doctora. Ya, doctora. Entonces, ahora quedaremos con eso. Supongo, ¿cuándo van a hacer adición y retiro? Porque hay gente que no se ha inscrito todavía. Desde el 4 de abril es adición, doctora. 4 de abril. ¿4 de abril? Sí, desde el 4 toda esa semana. Y todavía falta que abran 5 cupos en cada grupo. ¿Cuándo van a abrir? ¿O ya El han 4 de abierto? abril. No, el 4 de abril tienen que No, pues, comenzar a es que abrir. eso no puede ser. Eso es para los extras. Ahorita todavía falta llenar en los grupos. El viernes he bajado la lista, no hoy día, y el viernes tenía 10 por grupo. Ustedes saben que siempre me ponen 10 y después esperan que el doctor Schuchelberg tenga alumnos, ¿no ve? Para que pueda abrir sus grupos también. Doctora, Sí, doctora, solo en el abrieron transcurso de esta 10 por semana. grupo. ¿Perdón? ¿Solo 10 por grupo va a ser? Es que ya inscribimos todos los de quinto y no han abierto más cupos, están los cupos del doctor Schuchenberg. Por eso, estén atentos porque cualquier rato van a abrir, porque no se olviden que es 15 por grupo. Entonces, faltan 5 por grupo todavía. Estén muy atentos. No sé en qué rato abrirán, o sea, porque ahora ya creo que solitos vicedecanatura está trabajando, no sé cómo están trabajando. Entonces, vean esa parte. ¿Sí? Estén atentos y me van avisando. Sí, doctora, de todas maneras, las personas que ya inscribimos no podemos meter materia durante esta semana. Todos debemos esperar hasta el 4 de abril para las adiciones. Y ahí recientemente se van a abrir nuevamente los cupos. Ya, pero aquellos que piensan que sí o sí van a inscribir conmigo, entonces ya pueden ir. Pero los que ya están los 50 tienen que ya recoger su libro para la próxima semana. 60 bolivianos cuesta. ¿Está bien? 60, chicos. Está bien, doctora. Ya, muy bien. El video de ahora, digo, la clase de ahora, igual les voy a pasar a aquellos que no han visto esa primera parte del video. Ya les voy a pasar igual. Gracias, Para doctora. conocer. Muy bien. Doctora, disculpe, ¿va a enviarnos las diapositivas? Por eso les estoy diciendo que les voy a pasar por el WhatsApp la clase esta que no se ha podido ver donde está el video 1. Les voy a mandar todo. ¿Ya? Pero no se olviden que esto es más de conocimiento, de análisis, etcétera, ¿no? Porque son las enfermedades los que vamos a tener. Pero igual les voy a pasar este video. ¿Ya? Está bien, doctora. ¿Estamos? Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana a las 11 con el grupo, Paola me hizo este grupo con el grupo, digamos, el de 1, de 2, de 3, de 4, de 5. ¿Está bien? Está bien, doctora. Ya, el lunes a las 11 con el grupo que nos toque. Entrevista Doctora. psiquiátrica. ¿Nos podemos organizar internamente por su grupo entonces para lo de la guía? Internamente, por favor, sí, no hay problema. ¿Ya? Internamente Ok. regístrense de una vez y me dicen, somos el de 1, de 2, así. ¿Estamos? Ya, internamente entonces. Nos vemos, chicos, el lunes a las 11 de la mañana con el que nos corresponda y a las 13:45 con la clase teórica. Está bien, doctora. Hasta luego. Muy bien, hasta luego.